Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos porque una vez más Dios nos permite llegar hasta sus hogares, llegar hasta donde ustedes se encuentren este día. Bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartir los videos que nosotros subimos, las prédicas. Tenemos la visión, el propósito de edificar a la iglesia de Jesucristo. Es el único propósito por el cual nosotros subimos predicaciones a YouTube, para bendecir y glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Así que en este día, amados hermanos, estaremos meditando en la segunda parte de Elías y el Dios de misericordia. Bueno, esta semana que pasó no pude subir videos porque nos había pegado el coronavirus. Gracias a Dios ya estamos bien, ya estamos activados de nuevo. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, solo hay que esperar en Él y veremos cómo Dios se glorifica. Así que solo sigamos esperando en Dios y tendremos victoria. Así que vamos a estar meditando, amados hermanos, en el tema Elías y el Dios de misericordia, segunda parte. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de hablar de ti. Vamos a agarrar como base bíblica Primera de Reyes 17:1. Dice la palabra del Señor de esta manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si usted es curioso al leer la palabra del Señor, usted sabrá que hay mucho misterio de la manera que Elías aparece en esta porción de la palabra. Yo quiero decirle, amado hermano, que muchas veces nosotros, como personas que nos gusta estudiar la Biblia, encontramos cosas que no coinciden con otros versos bíblicos que tenemos. Y por eso es que nosotros tratamos de indagar un poco más para llegar a la profundidad de lo que realmente el texto bíblico está queriendo enseñar o está queriendo decir. Fíjese que cómo aparece Elías. Ya vimos en la primera parte que cuando Elías aparece de la nada. Con contexto bíblico, cuando leemos ahora, porque ya lo leímos, ya lo vimos en la primera parte, Elías y el Dios de misericordia. Usted puede, si no ha visto esta prédica, usted la puede encontrar en YouTube, en nuestro canal Misión Cristiana León. Ahí la puede encontrar como Elías y el Dios de misericordia. Ahora, pero para entrar a este mensaje, vamos a tener que meditar en la primera parte. Ok, vamos a entrar sabiendo de que en la primera parte nosotros entendimos que Elías provenía de Galaad. Galaad era un lugar del cual, hermanos, tenía la fama de tener medicina para el que estaba enfermo. Por eso se le nombra en varias porciones bíblicas, y lo vimos en la primera parte, que el bálsamo era una de las sustancias, de las medicinas que producían en aquella tierra. Por eso era muy famosa Galaad. O sea que cuando se hablaba de Galaad, se entendía de que lo que saliera de ese lugar iba a ser algo bueno. Cuando se hablaba de Galaad, se sabía que iba a haber medicina. Esa era la fama que tenía en aquel tiempo. Nos dimos cuenta también en la primera parte que no solamente los lugares tenían fama, sino que también los hombres. Nos dimos cuenta de las personas que también tuvieron fama, y aún hasta en nuestros días lo aplicamos en la primera parte. Todo esto nos ha ayudado a entender un poco más acerca de Elías Tisbita, porque cuando se nombra la región es que el Señor nos está queriendo mostrar algo en esa porción de la palabra. Así que tenemos que entender nosotros que lo que verdaderamente el Señor nos está queriendo mostrar en estas porciones bíblicas. Ahora, fijémonos muy bien que cuando Elías aparece profetizando, amado hermano, aparece de la nada. Aparece con autoridad, hermano, de un hijo de Dios. ¿Cómo lo fue Elías? Elías destaca como una persona de guerra, como una persona bendecida por Dios, y que Dios le respaldó demasiado grandemente a este varón, tanto que se lo llevó al cielo. Imagínense, gran profeta del Señor. Pero yo quiero hablar acerca, mi hermano, de que cuando Elías aparece, hermano, se le presenta al rey Acab, un rey, hermano, que era sinvergüenza, un rey que se había corrompido, y no solo él, sino que la esposa. Tenían a las 10 tribus de Israel patas arriba, las tenían, hermano, adorando al diablo básicamente. Entonces, cuando aparece Elías en estas porciones bíblicas, nos damos cuenta que lo primero
que aparece en la Biblia es Elías declarando una palabra. Fíjese muy bien, porque aquí hay una clave en la que vamos a estar meditando. Porque Elías aparece y le comienza a declarar una palabra a Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Le dice a Acab que no va a haber lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Imagínense el calibre de palabra que Elías Tisbita estaba declarando a Acab. Nos damos cuenta por la autoridad que Elías estaba declarando una palabra poderosa que se cumplió. La Biblia nos enseña, hermano, que se cumplió a cabalidad y que no tuvo nada que le quitaran a esa palabra ni nada que le añadieran. Todo se cumplió lo que Elías profetizó en aquel tiempo. Ahora, fíjese muy bien, porque cuando nosotros meditamos en estas porciones de la Biblia, entendemos que Dios en su grande misericordia le ha dado autoridad a unas personas, a una clase de personas, no a todos, pero les ha dado autoridad a muchas personas para que, o a ciertas personas por así decirlo, para que profeticen de una manera que nadie jamás lo ha hecho anteriormente. Y como ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis aparecen dos personas. Y estas dos personas son personas, amados hermanos, diferentes a cualquiera. Son profetas también que van a estar en la gran tribulación, en medio de la gran tribulación. Creemos que van a ser judíos, creemos que van a ser personas que glorificarán al Señor en medio de aquel tiempo, profetizando la palabra del Señor. Pero fíjese que dice la Biblia que a estas dos personas se les otorga esta clase de autoridad, la cual Elías tenía, para que no nos quede ninguna duda de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es clara. Dice la Biblia de esta manera, dice en Apocalipsis 11:6, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, dice la palabra del Señor. O sea que sí, el Señor le ha dado una clase de autoridad a varias clases de personas, y por eso nos damos cuenta que Elías no era un caso aislado, o no es un caso aislado de alguien que declara palabra de esa manera, sino Dios en su grande misericordia también nos muestra que en el Apocalipsis el Señor le va a dar autoridad a estos dos profetas para que ellos lo declaren las veces que quieran, dice. El Señor tiene un mensaje muy profundo en estas porciones de la palabra para nosotros. Uno, porque Dios es bueno y Dios ha dejado su palabra para que nosotros indaguemos en ella, y para que también nosotros nos llenemos y no cometamos los mismos errores que los demás han cometido. Ahora, fíjese muy bien que cuando Elías profetiza, cuando Elías declara estas palabras, fíjese muy bien, amado hermano, usted que es curioso de la Biblia, fíjese que el profeta Elías omite una palabra que todo profeta en el Antiguo Testamento usaba cuando profetizaba, y es la palabra así dice Jehová. Si usted se da cuenta, el profeta Elías no declara esta palabra antes de soltar la palabra que él soltó. No dijo así dice Jehová, ni la cerró tampoco, porque hay unos profetas que cuando profetizaban declaraban esta palabra así dice Jehová, la hacían al principio o la hacían al final. Y usted se va a dar cuenta, hermano, en muchas porciones de la Biblia, usted puede leer cualquier libro de los profetas y usted se va a dar cuenta que cada uno de ellos cuando profetizaron, hermano, proclamando o con la firma de la profecía así dice Jehová. Siempre que soltaban una palabra, siempre decían así dice Jehová. Este era el sello de la profecía que ellos llevaban para que todo aquel oyente, todo aquel que estuviera escuchando esa palabra supiera, hermano, que esa profecía la había firmado Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿pero por qué es que Elías omite esta porción de la palabra? Ahora, fíjese que en Israel, amado hermano, estaba pasando una apostasía muy fuerte, una apostasía muy profunda, en la cual, hermano, el pueblo de Israel estaba pasando, hermanos, una de las apostasías más terribles que se ha vivido en todo aquel lugar. Porque, fíjese muy bien, aquí no estamos hablando del territorio de Judá, aquí no estamos hablando las dos tribus que le quedaron al hijo de Salomón, sino a las 10 tribus que le quedaron a Jeroboam. Solo que
en este tiempo era Acab el rey de Israel. Por eso hay dos clases de personas. Hay judíos y hay israelitas. Son muy diferentes. Aún en la actualidad hay judíos y hay israelitas. ¿De cómo podemos entender nosotros esto? Los israelitas son los de las 10 tribus y los judíos son los que provienen de la tribu de Judá. Vaya, ahí está más claro. Lo que estaba sucediendo en el tiempo de Elías era, hermano, una apostasía tan terrible que el satanismo se había metido al liderazgo, hermano, de aquella nación, de aquellas 10 tribus, de aquel reino. Se había metido tan profundo, hermano, que había mucha persecución en contra de los profetas. Dice la Biblia que la mujer de Acab, la Jezabel, la hija del diablo, que estaba en el reinado, por así decirlo, que era la esposa de Acab, el rey de Israel, mandó a matar a todos los profetas de Jehová, porque ella era una sacerdotisa, hermano, satánica, una sacerdotisa de Baal, era una sacerdotisa de Baal declarada. Y en Israel, como ella era básicamente la reina, pues se tenía que hacer todo lo que ella dijera, porque si no le daban cuello. Y por eso entendemos que en aquel tiempo a muchos profetas, hermanos, los asesinaron, los mataron. Y Elías no iba a ser la excepción. Aún si seguimos leyendo, hermanos, en el capítulo 19 dice la Biblia que a Elías lo andaban buscando para quitarle la vida, porque solo él había quedado. Ahora, la pregunta que nos hacemos es que Elías estaba pasando en una situación demasiado fuerte para un siervo de Dios, para alguien que tiene comunión con Dios, para alguien que tiene ese fervor dentro de su sangre, dentro de su ser, dentro de su espíritu, aquel que está lleno de la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en esta porción de la palabra, cuando Elías dice, delante de cuya presencia estoy, le dice a Acab, delante de la presencia de Jehová. Cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos en la presencia de Dios, sentimos ríos de agua viva, nos da una autoridad y nos da un celo de Dios bien terrible, amado hermano. Yo no sé si usted ha estado en esto, pero cuando uno está en la presencia de Dios, amado hermano, hay un celo, hay una fe, hay un poder de Dios que corre por todas nuestras venas. Yo me pongo en los zapatos de Elías. Claro, nunca me voy a comparar a él, ni estoy diciendo de que me puedo comparar a él, pero me pongo en los zapatos de Elías y comienzo a comprender lo que aquel varón sentía, dándose cuenta de que todos estaban apartando, hermano, de los verdaderos caminos del Señor, del Dios vivo. Se estaban yendo a adorar ídolos, y aquel varón con aquel celo, estando en la presencia de Jehová, estando en la presencia de Dios, llega, hermano, y con autoridad declara una palabra. No dice la Biblia que Jehová lo mandó, no dice la Biblia tampoco así dice Jehová, sino Elías declara esa palabra con su autoridad que tenía de hijo de Dios. Dios respaldó aquella profecía, Dios respaldó todo aquello que Elías profetizó. Pero en ese momento, cuando Elías profetiza, dice la Biblia, amado hermano, que viene palabra del Señor a Elías y lo lleva, hermanos, hacia una quebrada, hacia un lugar donde había agua. Y dice la Biblia que ahí día y noche le llevaban comida unos cuervos, lo alimentaban. Pero llegó un momento donde básicamente, amado hermano, le toca alejarse de ahí. Y es aquí donde vamos a entrar en el tema o en el cuerpo del mensaje de este día. Elías y el Dios de misericordia. Porque fíjese, mi hermano, que cuando Elías declara esta palabra, profetiza, Dios comienza a trabajar en Elías. Yo sé que muchas veces, amado hermano, nosotros hemos sentido celo de parte de Dios. Muchas veces hemos sentido esas ganas de descuartizar a cualquiera, hermano, estando dentro del fuego de Jehová, ¿verdad? Hablando de aquellos, hermanos, paganos, hablando de aquellos que hablan en contra del evangelio, aquellos enemigos del evangelio, ¿verdad? Que siente ese fuego, ese fuego, hermano, de parte de Dios que dan ganas, ¿verdad? Que el Señor derrame fuego, ¿verdad? Del cielo y los consuma. Pero sabemos que Dios no nos ha dejado a eso a nosotros, sino que nos ha dejado para que nosotros bendigamos. Ahora, fíjese muy bien esto. Cuando Elías declara esta palabra, Dios comienza a trabajar en Elías. ¿De qué manera? Número uno, hablamos de que Elías venía de Galaad. Hablamos también de que cuando alguien se levantaba de Galaad, ¿qué era lo que se esperaba que se levantara de Galaad? Se esperaba que trajera ungüento. Si alguien decía, hey, se levantó profeta o se levantó alguien en Galaad, sabían, hermano, que
venía por medio de la fama de aquel lugar. Venía, hermano, con la cobertura de la fama de aquel lugar. Entonces, si se levantaba profeta, la gente sabía que iba a venir una persona que iba a bendecir al pueblo de Israel, que iba a venir a sanar las heridas. Pero no fue así. Sale algo diferente. Por eso es que en la primera parte vimos que las famas son muy importantes para nosotros entender más a profundidad la palabra del Señor. Entonces la Biblia nos enseña, amado hermano, que comienza, hermano, este Elías a profetizar, a declarar esa palabra. Pero realmente, hermano, ¿qué se esperaba que se levantara de Galaad? De Galaad se esperaba que viniera una persona a sanar las heridas, hermano, del pueblo de Israel. Pero no fue así. Lo que Elías traía básicamente fue juicio. Lo que Elías trajo, hermano, fue más sufrimiento para el pueblo de Israel. Porque recuérdese, los hijos del diablo, amado hermano, básicamente estaban en el gobierno. Y pues si usted se da cuenta, los primeros que comenzaron a sufrir aquella sequía no fueron hermano, los que estaban en alto, no fueron, hermano, los hijos del diablo. Los primeros que comenzaron a sufrir, amado hermano, fue el pueblo de Israel, fue el pueblo, hermano, los del vulgo, aquellos hermanos desamparados. O sea que en vez de que Elías trajera ungüento al pueblo de Israel, entonces termina trayendo juicio, termina añadiendo más aflicción al pueblo de Israel. Y es aquí donde vamos a meditar nosotros en Elías y el Dios de misericordia. Porque después que Elías, hermano, declara esta palabra a Acab sobre Israel para que no lloviera, hermano, Dios comienza a triturar, a trabajar en Elías. Y esto, hermano, no es cosa del otro mundo, porque aún nosotros, como hijos de Dios, aceptamos a Cristo y no significa que ya, hermano, la hicimos. La Biblia dice, hermano, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la venida del Señor. O sea que nosotros, mientras estamos en esta tierra, seguimos siendo procesados, seguimos estando en el molde de Dios. O sea, Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue enseñando, nos sigue tratando de perfeccionar para que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Y de qué manera? Con pruebas, con dificultades, con situaciones adversas. Muchas veces Dios nos enseña muchas cosas de esa manera. Y lo que Dios comienza a enseñarle a Elías, hermano, fue la misericordia. Usted se va a dar cuenta mientras vayamos avanzando en esta porción de la palabra, hermano, que esto es así. Tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero esa es otra historia. Yo te vengo a traer base bíblica y si usted la quiere entender de esta manera, entiéndala. Si no, deséchela y cambie de canal, que hay muchos canales, hermanos, que están hablando de locuras en este día. Pero nosotros queremos apegarnos a la palabra del Señor. Así que cuando Elías, hermano, declara esta palabra, recibe palabra de como que el Señor estaba allá a la par de él, pues él también lo declara, que estaba en la presencia del Señor. Dice que recibe palabra y lo manda, hermanos, a una fuente de aguas, a una corriente de aguas, a un rillito, a una quebrada, algún lugar donde había agua, donde él pudiera estar tomando. Y el Señor comienza, amado hermano, a sostenerlo. Comienza, amado hermano, a mandarle comida, dice la palabra del Señor, por medio de unos cuervos. Ahora, pero fíjese, ahí está la primera enseñanza, hermanos, para Elías, pero no se queda ahí. Dice la Biblia, hermano, que pasando los tiempos, o sea, pasó mucho tiempo en aquel lugar Elías, cuando de repente dice la palabra del Señor, que viene palabra del Señor a Elías y le dice que se mueva de ahí porque el agua se había secado ya no había agua en ese lugar. Entonces el Señor le dice, vete para Sarepta de Sidón, que yo le he dado una orden a una mujer en ese lugar, a una viuda, para que te dé de comer, para que te alimente, le dice, hermano, Jehová le dice a Elías. Ahora fíjese, la primera enseñanza para Elías comienza en este lugar, porque después, hermano, que se seca el agua, hermano, Elías comienza, hermano, a caminar y llega a este lugar. De alguna de otra manera llega, hermanos, a este lugar y conoce a esta mujer recogiendo unos leños. Le dice, usted ya sabe la historia, viene, recoge los leños y le dice, ve a hacerme una torta, primero a mí, de lo único que tenía en aquella vasija, y lo hace. Aquella mujer ya no tenía nada, pero Dios le da una palabra a Elías para que aquel aceite y la harina no se acabaran de aquella tinaja o de aquel recipiente. Entonces cuando el Señor le da esta profecía a Elías, le dice, porque así ha dicho Jehová. Ahí sí la declara. Ahora fíjese, entonces, ¿qué tiene que ver Elías y el Dios de misericordia en esto? Aquí es donde viene lo interesante, porque imagínese, mi hermano, que Elías, con ese celo que tenía de parte de Dios, y podemos decir un poco de odio, ¿verdad? Porque
Jezabel estaba haciendo maldad en Israel, Acab también, el marido. Y Dios manda a Elías, hermano, a Sidón, de Serepta de Sidón. ¿Sabe cuál es lo curioso? Que Jezabel era de ese mismo lugar. ¿Sabe cuál es lo curioso? Hermano, de Sidón era Jezabel, la mujer de Acab. Y lo que más llama la atención es porque el Señor lo mandó, no le dio la orden a un hombre, sino a una mujer, para que le diera de alimento a Elías. Y aquí va la primera enseñanza. No porque una persona sea mala de un país, de una región o de algún lugar, significa que todos son así. Estas son malas famas que se le dan a la gente. Muchas veces porque son de algún lugar, porque hubo una persona que fue mala de ese lugar, las demás personas piensan que todos son así. Esto no es así. Y el Señor le comienza a enseñar a Elías, hermano, que no todos los de Sidón eran igual que Jezabel, sino le comienza a enseñar que los que estaban en Sidón, o la demás gente que estaba padeciendo, esta mujer, hermano, comenzó a sufrir con todo el pueblo de Israel también. ¿Por qué? Por la profecía de Elías. Esta mujer no estaba pasando hambre porque ella quería, y era una hija de Dios, porque el Señor le dijo, hermano, que Dios mismo le había dado una orden. En aquel tiempo Dios no le hablaba a cualquier persona, pero a esta mujer ya le había hablado el Señor que iba a mandar a ese profeta ahí para que lo alimentara. O sea, Dios tenía hermanos, gente hasta en Sidón. Y lo duro es que a Elías se lo mandan, hermano, a ese lugar para que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo en aquel lugar por causa de la profecía que él declaró. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, hermano, de no andar maldiciendo, porque nosotros tenemos autoridad con nuestras palabras. Nosotros podemos maldecir a una persona, pero no es la voluntad de Dios que nosotros maldigamos. O sea, nosotros tenemos el derecho o el libre albedrío de maldecir a quien queramos, pero que sea la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros maldigamos a nadie. Por eso la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien, bendecid. Dice la palabra del Señor, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que nos ultrajan. Bendecid, dice, a los que os persiguen, a los que dicen cosas malas de nosotros. Hay que bendecirlos, dice la palabra del Señor. O sea que nunca está dentro de la voluntad de Dios que nosotros, hermano, declaremos maldición sobre una persona. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue caminando y predicó en una región, pero no recibieron su palabra. Andaban dos discípulos ahí, Juan y su hermano. Le dicen al Señor, Señor, permítenos orar. Y mire cómo se enlazan estas dos escrituras. Fíjese muy bien cómo se enlazan estas dos escrituras. Porque aquellos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijeron, Maestro, permítenos que oremos como Elías oró, para que descienda fuego y los consuma. Imagínense, permítenos orar. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene y les contesta y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Por eso se les puso de nombre a aquellas personas Boanerges, porque les puso hijos del trueno. Aquellos querían todo, hermano, así tronante. O sea, tenían carácter para el evangelio. Pero el problema era que Jesucristo no vino, hermano, ni nos ha levantado a nosotros para andar maldiciendo a la gente, ni para andar matando gente. Nos ha levantado para nosotros restaurar vidas y bendecir a aquellos que están en tinieblas. Nosotros la obligación que tenemos, hermano, es para bendecir a todo el que se nos acerque, aún los que nos quieren hacer daño. Hay que bendecirlos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, y es lo que tenemos nosotros que entender de parte de Dios. ¿Y cómo es que lo declara? Imagínese. Después de esto, hermano, dice la Biblia, hermano, que aquella mujer, que era una sierva del Señor, una viuda en Serepta de Sidón, era una sierva del Señor y estaba sufriendo por causa de la profecía de Elías. Entonces el Señor le muestra a Elías la consecuencia que tiene o que tuvo aquella profecía que él soltó. Pero Dios, en su grande misericordia, también tenía planes para el pueblo de Israel, y Dios permitió que todo eso pasara. Pero también nos dejó la enseñanza, hermano, de que de las manos de Dios nada se sale de control. En las manos de Dios nada se sale de control, y el pueblo de Israel estaba en las manos del Señor. Fueran paganos, fueran como sean, hermanos, seguían siendo el pueblo del Señor, y Dios iba a hacer la obra. Ahora fíjese que cuando Elías está en aquel lugar, por la viuda, hermano, recibió techo, recibió comida, y por la palabra que el Señor soltó, hermano, aquella mujer creyó y recibió bendición de parte de Dios. Ahora fíjese, tanta fue aquella situación que estaba pasando por la profecía que Elías había dado, que esta mujer, hermano, de Serepta de Sidón, que no dice el nombre la Biblia,
hermano, dice la palabra del Señor que se le muere su hijo. Y Elías, hermano, lo resucita. O sea, Dios en su grande misericordia responde la oración de Elías, hermano, y lo resucita. Oiga, Dios estaba trabajando, hermano, enseñándole misericordia a Elías. Después que Elías estaba, hermano, queriendo meterle fuego hasta por debajo de la lengua a aquellos hijos del diablo, ahora Dios le estaba mostrando que no todos eran hijos del diablo, que había gente que estaba creyendo en él. Entonces, pasa esto y el Señor manda a Elías a profetizarle a Acab. Se terminó el primer proceso de la misericordia que Dios le estaba enseñando a Elías. Y aquí viene la enseñanza número 2. Cuando Elías, hermano, sale de Sarepta de Sidón, el Señor le dice, ve y busca a Acab y dile que arregle su casa porque me lo llevo. O sea, el Señor mismo le iba a dar en la nuca. Jehová de los ejércitos. Escuche muy bien, esta es otra enseñanza más profunda. Porque el Señor, amado hermano, ya no estaba tratando con el pueblo, ya estaba tratando directamente con los líderes sinvergüenzas que estaban en aquel tiempo. El Señor le dice a Elías, ve y profetiza tal y tal y tal cosa le va a pasar acá porque no se ha arrepentido. Y resulta, amado hermano, que Elías, después de dar la profecía, se da la vuelta. Y dice la Biblia que Acab, hermano, se arrepiente, rompe sus vestiduras, se tira ceniza en la cabeza y se arrepiente, se humilla delante de Jehová y Jehová lo perdona. Imagínese, hermano, otra enseñanza a Elías, no porque él tuviera un carácter del diablo ni que fuera hijo del diablo, no. Dios lo estaba llevando a un nivel más grande a Elías, hermano, que Elías no se imaginaba. Le estaba enseñando la misericordia, porque fíjese, hermano, que las lenguas, dice la Biblia, las profecías pasarán, pero el amor y la misericordia son los que permanecen. Son los dones más grandes, hermano, y uno de los mandamientos más grandes, hermano, que se muestran en toda la palabra del Señor, que es el amor y la misericordia. Por eso la Biblia dice, misericordia quiero, dice el Santo de Israel, y no sacrificio. Porque imagínense que Elías, hermano, se dio cuenta de que en Sarepta de Sidón no eran todos adoradores de Baal, sino que eran ciertas personas. Ahora, cuando el Señor le enseña esto a Elías, lo saca de ese lugar de Sarepta de Sidón y lo lleva a este lugar donde vivía el rey, y ahí declara esta palabra, hermano. Y el Señor perdona a Acab. Imagínense qué enseñanza tan profunda le estaba enseñando el Señor a Elías. Perdonar a un hijo del diablo que había permitido que la mujer mandara, hermano, en aquel tiempo, y paganizara a todo el pueblo de Israel, al pueblo escogido. Hermano, imagínense, esto es tremendo. Vaya, la segunda enseñanza. Ahora vamos a declarar qué era lo que Elías sentía, qué era lo que Elías tenía en su corazón. Dice la Biblia que Elías da otras profecías, descuartiza a 400 y no 700 profetas de Baal. Los descuartiza, les mete el cuchillo, los degolla y los mata. Y en Israel se dieron cuenta que había Dios. Haciendo Elías en su oración, rogándole al Señor que descendiera fuego. Y el Señor lo respalda, mandando fuego del cielo. Ahora, fíjese muy bien que cuando Elías termina de hacer todo esto, llega a los oídos de Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y esta Jezabel pronuncia unas palabras que dice, así me hagan y me añadan los dioses, dice, que te mataré o que mañana te mataré. Esas son las palabras que declara Jezabel en contra de Elías. Entonces Elías sale huyendo porque sabe que es la mujer de Acab y era la reina, y esa mujer no andaba jugando. Cuando esa mujer decía, hermano, esa era una hija del diablo, hermano, terrible. Y Elías sale huyendo, hermano. Y aparece Elías en una cueva. Y dice la Biblia, hermano, que el Señor con voz audible le habla y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O qué haces aquí? En Primera de Reyes 19:9 le dice Elías al Señor, dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En esta porción de la palabra nos damos cuenta lo que Elías tenía en su corazón. O sea, todo lo que Elías había hecho, la profecía, hermano, y la motivación que él tenía para profetizar aquella profecía que no lloviera, lo hizo, hermano, por el celo que tenía de Dios en su corazón. Porque habían dejado al Señor, había apostasía. O sea, este varón lo hizo por amor al Señor, pero realmente Dios le tuvo que enseñar, amado hermano, que delante de Dios nada se sale de control. Porque muchas veces, amado hermano, por el amor que nosotros sentimos del Señor en nuestros corazones, pensamos, hermano, que las cosas malas que están pasando han movido a Dios o lo han agarrado por sorpresa. Y a Dios nada lo saca, hermano, de sus casillas, ni nada lo sorprende al Señor. Dios tiene todo planeado. Y fíjese que vamos a ver, hermano, lo que Dios le declara. Fíjese que en esta porción de la palabra, Elías declara la visión pequeña del ser humano. ¿Cuál era la visión que tenía Elías? Señor, muchos han derribado tus altares, se han prostituido. Y se lo voy a leer lo que dice. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esta es la visión corta del ser humano. Pero si seguimos leyendo, usted se va a dar cuenta, amado hermano, que la visión de Dios es mucho más grande que eso. Ahora, dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor le dice: sal fuera y preséntate delante de Jehová, le dice, hermano, en voz audible a Elías. Elías sale, pero dice la Biblia que antes de que se le aparezca el Señor, dice que viene un viento fuerte, hermano, que venía derribando árboles, venía derribando todo. O sea, venía un viento tempestuoso fuerte. Y dice que ahí no estaba el Señor. Luego dice la Biblia que viene, hermano, un terremoto fuerte, hermano, que sacudía los montes, las piedras y todo. Pero dice que Jehová no estaba ahí. Luego viene, hermano, en un sonido apacible, en un silbido apacible. Y dice que ahí comienza a hablarle el Señor a Elías. ¿Por qué se le presenta el Señor de esta manera a Elías? Le estaba diciendo: Elías, mira, si solo con un viento yo puedo destruir a toda la gente, con un terremoto que yo mande, Elías, yo puedo matar a la gente. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo a Elías: Elías, si yo quisiera, si dentro de mi voluntad estuviera matar a la gente, ya lo hubiera hecho. ¿De qué tiempos? Hermano, si dentro de la voluntad de Dios estuviera matar gente, ¿de qué rato nos hubiéramos muerto todos? No muchos hemos pecado delante del Señor. Hermano, si la voluntad de Dios fuera matarnos, ¿de qué rato nos hubiera matado el Señor? Si Él tiene el poder para destruir toda la tierra en un abrir y un cerrar de ojos. Pero luego se le presenta en un sonido apacible, en un silbido apacible, dice la palabra del Señor. O sea que Dios no estaba turbado, el que estaba turbado era Elías. O sea que dentro de los planes de Elías tal vez ya no se puede hacer nada, ya se perdió todo, ya se acabó la obra del Señor. No, mentira del diablo. Y Dios tranquilo se le aparece, como apacible, Dios no estaba turbado. Y esa es la enseñanza que le estaba dando el Señor a Elías. Elías, él pensaba y decía: Señor, solo yo he quedado. Y muchos andan buscándome para quitarme la vida. Entonces Dios le tuvo que mostrar la poca visión que tenía Elías como ser humano, no como profeta, como ser humano. Elías pensaba que todo se había acabado, y el Señor le responde de esta manera. Fíjese muy bien, dice: ¿qué haces aquí, Elías? Le volvió a preguntar el Señor a Elías. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Imagínense, le está diciendo que acá va a dejar de ser sobre Israel. Dice: y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolam, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada, dice Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. O sea que el Señor, hermano, no se le había salido de control. Aunque la apostasía era terrible en aquel tiempo, Dios estaba tranquilo. Es que a Dios, amado hermano, no lo turba nada. A Dios, hermano, ningún problema, hermano, es problema para Dios. Porque nosotros le llamamos problema cuando no hallamos la salida. Pero Dios tiene la salida para todo problema. A Dios no lo turba nada. Imagínese, Elías, hermano, él pensaba que solo él había quedado. Y le dice el Señor, hey, calmate vos, si yo te voy a reservar 7,000 rodillas. Además, mira, vas a ungir a Eliseo para que quede parte después de ti como profeta. Imagínese la visión. Dios le comienza a decir, Dios comienza a mostrarle la visión de Dios y no la del hombre. ¿Cuál era la visión humana que tenía Elías? Elías pensaba que todo se había acabado, que todos se habían corrompido, que ya no había salvación. Pero Dios viene y le comienza a mostrar a Elías, hey Elías, mira, yo tengo planes, van a haber 7,000. Imagínese, hermano. Imagínese qué gran bendición de parte de Dios. Pero ahora entendemos por qué actuó Elías. ¿Por qué actuó Elías profetizando esta profecía y no dijo, así dice Jehová, no lloverá hasta que no sea por mi palabra? Entonces Dios le tuvo que mostrar misericordia a Elías. Ahora, yo no sé si usted me ha entendido, pero espero haber podido explicar este mensaje. Es muy difícil a veces aquí en las cámaras explicar, pero créame que lo estoy haciendo con todo el amor del Señor para poder llegar hasta sus hogares y poder mostrarle a usted, hermano, que esto del coronavirus no lo ha agarrado por sorpresa al Señor. Muchos piensan que porque muchas iglesias cerraron, todo se está acabando. Quiero decirte, mi hermano, que Dios está más tranquilo que nunca. A Dios nada lo turba. Yo quiero decirte, y te lo digo con sonrisa, sabes, amado hermano, porque en estos días de coronavirus tal vez no hemos tenido iglesia donde, hermanos, predicar la palabra del Señor. Tal vez hemos pasado situaciones adversas fuertes. Mira, yo acabo de salir del coronavirus otra vez, ya me pegó 2 veces. Y a veces, hermano, el diablo te quiere poner en la mente que todo esto ya se acabó, que la fe comienza a menguar. Yo quiero decirte, mi hermano, que cada día que pasa, yo me doy dando cuenta, yo voy conociendo más al Señor. Y te soy sincero, aún estamos en el proceso donde Dios nos va puliendo, nos va puliendo, nos va puliendo y nos va enseñando, mi hermano, la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Imagínese, a Dios, hermano, no lo tenía turbado aquello que estaba pasando en el tiempo de Elías. Hoy en nuestros días, amado hermano, tal vez usted puede estar pasando en esto. Tal vez dijo usted, ya se acabó, ya no hay iglesia, Dios se olvidó de nosotros. Mire, mi hermano, Dios no se ha olvidado de nosotros. Espérese un momento y se va a dar cuenta de lo que Dios va a estar haciendo. ¿Cuántos profetizamos, amado hermano, que venían calamidades? ¿Cuántos profetizamos que iban a venir situaciones adversas? Y nadie nos quiso escuchar. Ahora que estamos en el proceso, ahora, hermano, simplemente, hermano, agarre la cobija, tranquilo, descanse en paz, hermano, con esa paz que el Espíritu Santo da en los corazones. Y, hermano, y manténgase tranquilo, que Dios tiene todo bajo control. Nunca esto que está pasando a Dios lo tiene turbado. Nunca lo ha turbado, nunca lo estará turbando. Y no deje, hermano, que la gente cambie la visión que Dios tiene en nuestras vidas. Lo que Dios ha prometido en tu vida se cumplirá. Lo que Dios ha prometido en mi vida se cumplirá. Solo esperémoslo, pero sepamos cómo esperar, cómo alcanzar la victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Y nos daremos cuenta, amados hermanos, que alcanzaremos la victoria. No, nada tiene turbado al Señor en estos días. Dios, hermano, estamos tranquilos, a Dios nada lo turba. Si Él, hermano, si Él quisiera ahorita con una palabra, coronavirus deja de ser. Qué bueno, y que el Señor me escuchara y que lo terminara, porque la verdad, hermano, yo quisiera que se acabara ya este volado, porque hay muchas almas, hermano, que podemos irle a predicar, pero todo el mundo está siendo sacudido, no solo la iglesia de Jesucristo. Pero yo quiero decirte que hay que seguir esperando en el Señor.
Sigamos esperando, que a Dios nada lo tiene turbado. Dios tiene todo bajo control, amado hermano, pero aprendamos. En cada proceso que pasamos, aprendamos. Pongámonos siempre en las manos del Señor, hermano. Lloremos, pero en la presencia de Dios. No llore por el problema. No llore, hermano, por la situación adversa. No, lloremos en la presencia del Señor cuando Dios nos muestra estas bendiciones. Amado hermano, cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, la llenura espiritual que usted tiene no se acaba. Por eso que sentimos ríos de aguas vivas cada momento, y el diablo te ataca, que mira que Dios te ha dejado, que mira que esto, y usted afuera, animal, porque usted sabe, mi hermano, que la presencia de Dios está en su vida. Así que yo te invito en este día, amado hermano, que comprendamos esta porción de la palabra, entendamos que a Dios le gusta que seamos misericordiosos. Recuérdese que la Biblia no declara que ya no somos hijos de ira. Ya no somos hijos de ira que queremos tirarle la nuca a todos y los queremos matar. No, somos hijos de paz. Ahora, hermano, Dios nos ha enseñado misericordia. Así que practiquémosla y aprendamos, hermano, a pasar esta bendición. Si usted, amado hermano, es amante del machete, está bien, dele con todo, hermano. No es malo, no es malo. Lo único que sí te digo, que Dios te va a pulir. Pero hagamos esto, aprendamos de la palabra del Señor como lo hicieron con Elías. Imagínense, si de Galaad alguien se levantaba profeta y la gente esperaba, viene de Galaad, debe traer un ungüento, debe traer sanidad al pueblo, sanidad espiritual, sanidad para restaurar las almas. Si venía de Galaad en aquel tiempo. Ahora imagínense qué se espera la gente cuando dicen, ahí anda un cristiano, ahí viene un cristiano. ¿Qué se espera la gente de un cristiano? Decir, ahí viene el hipócrita, ahí viene el sinvergüenza. No, la gente debe esperarse, hermano, que cuando dicen, ahí viene un cristiano, que se den cuenta, hermano, que tenemos el poder para bendecir, que tenemos el poder, amado hermano, delegado del cielo para bendecir sus almas, para bendecir. Mucha gente lo sabe, aunque de labios digan, no, esos son hipócritas, esos son aquí, estos son allá. Pero ellos dentro de su corazón saben que cuando ellos tengan una necesidad espiritual, aquí estamos nosotros para ayudarle. Aquí estamos nosotros para bendecirle, para orar por ellos. Así que de esa manera, hermano, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Así que Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones, y recuérdese, amado hermano, sigamos creyendo en el Señor, que Dios no tarda en aparecer. Desde hoy comienzo a decirte, mi hermano, que estamos a punto de ver la puerta que se abre en el cielo. Dios te bendiga grandemente y bendiciones a todos. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré.